Hola, muy buen día. Quiero presentarme, mi nombre es Antonio Castillo y yo soy sargento del Departamento de Bomberos de aquí de la ciudad de Tampico. El día de hoy quiero exponer el tema de contraincendio básico. ¿Sí? Hablar de contraincendio es hablar de dos temas. ¿Sí? El primer tema, nosotros los bomberos lo conocemos como química del fuego, que es básicamente conocer lo que es el fuego. Y el segundo tema es el tema de los extintores, que es la primera herramienta que tenemos para hacerle frente a una situación hablando de fuego. ¿Qué es el fuego? El concepto del fuego es que me dice que es un proceso químico acompañado por la evolución del calor. ¿Pero qué necesito para que haya un fuego? Bien, para que haya un fuego necesito yo tres elementos, que son oxígeno, calor y combustible, cada uno de ellos en las proporciones adecuadas. Una vez que yo tengo estos tres elementos en las proporciones adecuadas, ¿sí? Surge lo que también se conoce como reacción en cadena. Una vez que tengo ya 4 elementos y ya no 3, ¿sí? Surge lo que es el fuego. ¿Cómo se propagan los fuegos? Los fuegos se propagan por medio de 3 fenómenos. Estos fenómenos se conocen como radiación, que es el desplazamiento del calor a través de ondas, ¿sí? Un ejemplo de ellos es los rayos del sol, ¿sí? Es decir, que no necesitamos a veces que tengamos contacto directo con las llamas de un fuego hacia otro material para que este otro material reaccione, sino en este caso, bueno, las puras ondas de calor son suficientes para que aquel otro material me pueda hacer algún tipo de reacción. El otro fenómeno es la convección, que es el desplazamiento de gases y aires calientes, ¿sí? Todos aquellos humos, aquellos gases, aquel calor, que son los resultantes de un fuego, siempre van a tender a subir, ¿sí? A elevarse. ¿Por qué? Porque son más ligeros que el aire, ¿sí? Este es el fenómeno de la convección. Y el fenómeno de la conducción, que es el desplazamiento del calor a través de un material. Y les doy un ejemplo bien fácil de entender. Cuando nosotros ponemos agua, por ejemplo, ahí en la estufa a calentar, o algún alimento que pongamos ahí en la estufa sobre una sartén, ¿qué pasa cuando vamos y agarramos aquella cuchara que dejamos dentro de aquella sartén, o inclusive si agarramos el mango del mismo sartén? Pues está caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calor avanzó a través del mismo material, en este caso del sartén. Esos son los fenómenos de la propagación. Así es como se propagan los fuegos. ¿Cómo se combate el fuego? El fuego se combate por medio de 3 técnicas. Estas técnicas son el enfriamiento. El enfriamiento, pues básicamente su nombre lo dice, que es bajar la temperatura de aquel material que está en combustión, ¿sí? El sofocamiento, ¿sí? El sofocamiento, pues también su mismo nombre lo dice, que es sofocar, es quitarle el oxígeno a aquel fuego para que éste se pueda extinguir. Y la eliminación del material combustible, o como también podamos llegar a entender, la separación del material combustible. Si nosotros nos damos cuenta, en cualquiera de estas 3 técnicas, o más bien en cada una de estas 3 técnicas, nosotros estamos eliminando cada uno de esos elementos que yo necesito para tener fuego. Por ejemplo, si yo aplico la técnica del enfriamiento, pues entendemos que lo que estamos eliminando es la temperatura. Si yo aplico la técnica del sofocamiento, pues entendemos que estamos eliminando lo que es el oxígeno de ese fuego. Y por último, si aplico la técnica de la eliminación del combustible o separación del combustible, bueno, pues también ahí estoy eliminando lo que es el material combustible, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los fuegos? Los fuegos se clasifican en 5 partes, vamos a llamarlo así. Los fuegos se clasifican dentro de la clasificación A. Los fuegos de clase A, ¿cuáles son aquellos fuegos de clase A? Los fuegos de clase A son todos los materiales sólidos que después de quemados
¿sí? Producen carbón o producen hollín. Los fuegos de clase B son todos aquellos fuegos que son productos derivados de petróleo, como por ejemplo, hablamos de la gasolina, del diésel, de los aceites, las grasas, ¿sí? Los solventes. Los fuegos de clase C son todos aquellos fuegos donde haya electricidad dentro de este fuego, ¿sí? Si en un fuego hay electricidad, quiere decir que es un fuego de clase C. Los fuegos de clase D, ¿sí? A estos fuegos nosotros los bomberos los conocemos como fuegos especiales. ¿Por qué fuegos especiales? Porque son fuegos en donde están los materiales minerales como el bromo, el potasio, el zinc, el magnesio, el titanio. Y son especiales porque para que podamos extinguir un fuego de este tipo, ¿sí? No lo podemos extinguir con ningún agente extintor convencional, llámese agua, llámese polvos, ¿sí? O gases, o algún tipo de agente extinguidor convencional. Para este tipo de fuego se necesitan agentes químicos especiales y cada uno de estos materiales, bueno, tienen su propio agente químico extinguidor. Por eso nosotros los bomberos le llamamos fuegos especiales, porque la verdad son muy difíciles de apagar. Claro que tampoco no son muy comunes, al menos en lo que es la ciudad, pues no es muy común encontrarnos un fuego de este tipo. Hay veces que, por ejemplo, los podemos encontrar en los incendios de coches, ¿sí? Pero son en proporciones pues pequeñas, vamos a llamarlo así, porque pues, algunas partes de los motores de los coches, de los rines de los coches, que son quienes a veces utilizan algún tipo de estos materiales. Y vieron que hay veces nos reaccionan muy violento. Entonces hay que tener mucho cuidado, no siempre se le puede aplicar agua a cualquier cosa, digo, y hablo del agua porque muchas veces es lo primero que tenemos a la mano, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que es la química del fuego, ¿sí? Vamos a pasar al tema de los equipos extintores. Hablar de los equipos extintores, les decía hace un rato, es hablar de la primera herramienta que tenemos nosotros para hacerle frente a una situación de fuego, ¿sí? Algo muy importante, siempre lo menciono, es la importancia que tenemos que darle a estos equipos, el respeto que tenemos que darle a estos equipos, ¿sí? Porque muchas veces, y siempre lo menciono, no les damos ese respeto. Sí, los tenemos colgados en la pared, los tenemos en sus recipientes, vamos a llamarlo así, sus contenedores. Hay veces los traemos inclusive en el coche, pero a veces no sabemos qué contienen, no sabemos cómo se usa un equipo extintor. Entonces, lo importante de estos equipos es conocerlos, saber qué contienen. Si nos damos cuenta, la única similitud que tienen, al menos estos dos que tengo aquí al frente, es el color. Porque físicamente son muy distintos. Les repito, lo único similitud que tienen es el color. Pero bien, ¿qué es un extintor? El concepto de un extintor me dice que es un aparato portátil y manual que tiene la particularidad de expeler o de arrojar un agente extinguidor. Ojo, son dos palabras muy distintas, lo que es extintor y lo que es extinguidor. Esto nada más es de conocimiento general. Extintor es el cilindro o el recipiente y extinguidor es lo que contiene, ¿sí? Eso es lo que es un extintor. ¿Para qué me sirve un extintor? Muy importante esta pregunta, ¿para qué me sirve? Bien, un extintor me sirve únicamente para apagar conatos de incendio, ¿sí?
un extintor no me sirve para apagar un fuego ya declarado, es decir, un fuego grande, vaya, un incendio. Ya no lo voy a poder apagar, aunque yo tenga 2 o 3 extintores, va a ser muy difícil. Para que lo pongamos en contexto, ¿a qué me refiero a un fuego ya declarado o un fuego ya grande? Imagínense un coche que ya está incendiado por completo. Muy difícilmente lo vamos a poder apagar con 2 extintores, 3 extintores. Es más, yo creo que no lo apagaríamos ni con 4, ¿sí? A lo mejor le bajamos de intensidad, pero no lo apagaríamos por completo. Algo que sí haríamos sería ponernos en riesgo al intentar apagarlo, ¿sí? ¿Dónde sí lo podría yo utilizar? Pues en un conato de incendio. Ahora, ¿qué es un conato de incendio? ¿Cómo ver lo que es un conato de incendio? Vuelvo al mismo ejemplo de un incendio de un coche, ¿sí? Cuando hay veces que del mismo coche apenas está incendiándose el motor, el puro motor, o que vemos que está saliendo humo del motor, ahí sí todavía podemos hacer uso del extintor sin ningún riesgo y con muchas probabilidades de poder controlar ese fuego. Eso es un conato de incendio. Un conato de incendio es aquello que apenas empieza, ¿sí? Teóricamente se dice que un conato de incendio es aquel que no lleva más de 5 minutos desde su inicio, aunque aquí depende mucho del tipo de material que se esté quemando, ¿sí? Hay materiales que me van a dar 5 minutos o más, como por ejemplo la madera, ¿sí? La madera, imagínense cuánto tarda en incendiarse, pero hay materiales pues que no me van a dar ni segundos, como por ejemplo los derivados del petróleo, ¿sí? Las gasolinas, los solventes, materiales que reaccionan al momento. Entonces hablar de 5 minutos es un tiempo estándar, ¿sí? Aquí lo importante es ver qué tan grande es el fuego en su momento para poder decir, este es un conato de incendio o esto ya es un fuego ya declarado, como nosotros los bomberos le llamamos. ¿Cómo se clasifican los equipos extintores? Es decir, ¿de cuáles hay? Los tenemos de gases, como este que estoy señalando. Los tenemos de polvo, que es este otro. Y tengo estos dos aquí al frente, ¿por qué? Porque estos son los más comunes, son los que más, con mayor facilidad vamos a encontrar, ¿sí? Pero también existen los extintores de agua y los extintores de espuma. Es decir, son 4 tipos. Repito, de agua, extintores de espuma, extintores de gases y extintores de polvos, o también los podemos hablar como extintores secos, extintores húmedos y extintores gaseosos, ¿sí? Es como podemos encontrar la clasificación de los equipos extintores, ¿sí? Es muy importante, les decía yo hace un rato, saber qué tipos de extintores tenemos alrededor de nuestra área de trabajo, o en nuestra escuela o en nuestra propia casa. ¿Por qué? Un ejemplo, imagínense que ustedes tuviesen algún conato de incendio del tipo C. ¿Ya se acuerdan qué es un fuego de tipo C? Sí, un fuego de tipo C son los eléctricos, es decir, donde hay electricidad de por medio. Imagínense que tienen un conato de incendio ahí, cerca de donde ustedes están. De repente ustedes van y agarran el extintor que tienen más cerca, lo disparan y cuando lo están disparando se dan cuenta que ese extintor es un extintor de agua o que contiene agua, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes conozcan lo que son los equipos extintores que tienen alrededor de su área de trabajo. Un extintor de polvo, que es este. Vean ustedes cuáles son las características que estos tienen, ¿sí? ¿Qué características tienen? Tiene su manómetro, tiene su manguera con pistero o con boquilla, como le queramos llamar,
¿sí? Su palanca de soporte y su palanca de acción. El extintor de CO2, de dióxido de carbono. Este no tiene una manguera como tal, como lo es el extintor de polvo. A esta manguera se le conoce como corneta o corneta de pato. ¿Sí? ¿Por qué es más grande o por qué es más amplia que uno de polvo químico seco? ¿Por qué? Porque cuando nosotros disparamos el extintor de polvo químico seco, este sale en forma de chorro, y cuando disparamos el extintor de CO2, este sale en forma de nube, porque recuerden, el CO2 es un gas. Los extintores de agua, por ejemplo, si es que llegasen ustedes a tener un extintor de agua cerca de su área de trabajo, bueno, el extintor de agua sale o se dispara en forma de chorro, y el extintor de espuma de igual forma. Estos son los dos equipos más convencionales, los que más vamos a encontrar, ¿sí? Los equipos, por ejemplo, los equipos de espuma, esos equipos los vemos normalmente, o los van a ver más normal en los supermercados, por ejemplo, ahí en las áreas de cocina, porque esta espuma es que de los extintores de los que les he estado hablando, esta espuma es especial para apagar aquellos fuegos donde tienen que ver el aceite, ¿sí? Donde puede haber gasolina, bueno, en este caso no una cocina, pero sí, nada más como referencia también nos sirve este tipo de extintor para apagar lo que son todos los derivados de petróleo. Pero, les repito, también nos sirven para los fuegos de cocina, en este caso los aceites, los cochambres, que están también dentro de una clasificación de fuego, que creo no se los mencioné hace un rato, que es la clasificación de fuego de K, ¿sí? Que se conoce como fuegos de cocina, ¿sí? Les repito, son aquellos aceites, aquel cochambre que muchas veces tenemos ahí en las campanas de casa o de los restaurantes, ¿sí? Que son básicamente las grasas o los residuos de las grasas vegetales o de las grasas animales. Para este tipo de fuegos son especiales este tipo de extintores, les repito que son los extintores de espuma. Y esto vamos a ver más ahí en las cocinas de los supermercados. Bien, un extintor de polvo químico seco. Cuando nosotros vamos a utilizar un extintor de polvo químico seco, siempre es muy importante que antes de utilizarlo hagamos una revisión del mismo. ¿Qué es lo que hay que revisar de un extintor? De preferencia, esto siempre debe de hacerse en el mantenimiento o durante el mantenimiento del mismo, ¿sí? Aunque una revisión rápida antes de utilizarlo no está de más, ¿sí? Aunque la recomendación es siempre hacerlo durante lo que es el mantenimiento del mismo. ¿Qué hay que revisar? Revisar, por ejemplo, que no esté obstruido el conducto del agente extinguidor, es decir, que no esté obstruida la boquilla, ¿sí? Que esté justa, es decir, que esté bien ajustada la manguera, que tenga carga sobre todo, ¿sí? Hay que revisar que tenga carga el extintor. Muchas veces los extintores ahí colgados pueden llegar a perder la presión, y aún y cuando lo veamos que tiene su seguro, ¿sí? Que se ve que está en condiciones e inclusive que tiene vigencia, ¿sí? Puede ser que al momento de que nosotros lo operemos, ¿sí? Ese extintor esté sin presión. Por eso es muy importante hacer esas revisiones. Revisar que no esté obstruido la manguera. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos encontrarnos insectos que nos pueden llegar a anidar ahí en las mangueras, o inclusive por maldad, le llamo yo, podemos encontrarnos a veces que estén obstruidos por objetos como papeles, podemos encontrarlos por bolas de chicle, y les menciono esto con razón de causa porque me ha tocado hacer alguna inspección en algunos lugares y nos encontramos este tipo de situaciones, ¿sí? Por eso es importante revisar el equipo extintor, que esté en condiciones de ser utilizado.
en el momento de que tengamos alguna situación de fuego. Ahora, les vuelvo a repetir, la importancia de hacerlo durante lo que es el mantenimiento. Al momento de que nosotros hagamos un mantenimiento, la recomendación es de que lo hagamos al menos cada mes, ¿sí? Hacerlo como por ejemplo lo hacen en los supermercados, ¿sí? No sé si han visto que hay o que tienen los equipos alguna especie de tarjetón ahí en cada uno de los equipos donde va la fecha y la firma de la persona que hace la revisión. Bueno, pues se me hace un buen método de mantenimiento de los equipos. Si sigo con el mantenimiento de lo que son los equipos de polvo, ¿qué otra cosa recomendamos nosotros los bomberos? Nosotros recomendamos que hagamos esta acción dentro de lo que es el mantenimiento de los equipos. Al momento de que yo hago esta acción, ¿qué es lo que estoy logrando? Bueno, lo que yo estoy haciendo con esta acción es de que el polvo tenga movimiento, porque muchas veces podemos llegar a tener el extintor ahí colgado en la pared y se va a pasar 5, 6, 7, 8, 10 meses, tal vez hasta los 11 meses, y ahí colgado sin ningún tipo de movimiento. No digo que pueda ocurrir, pero es una probabilidad que el polvo pueda apelmazarse, es decir, se pueda hacer duro, ¿sí? Yo siempre lo menciono y como ejemplo, imagínense que dejan un poquito de azúcar ustedes en algún lugar de su casa, en algún recipiente, ¿sí? Con el tiempo, cuando van a tomar ese azúcar, ¿qué sucede? Pues está dura, ¿verdad? Se hace piedra. No siempre puede pasar con los equipos, pero es una probabilidad. Entonces, al momento de que yo hago esa acción, estoy evitando que ocurra esa situación. Esa es parte del mantenimiento que podemos darle a esos equipos, ¿sí? Con el extintor de CO2, pues prácticamente es el mismo mantenimiento, aunque en este no se le tiene que dar ese movimiento del que estoy hablando. Recuerden que este es un gas, ¿sí? Este es un gas y dentro de su recipiente, es decir, dentro del cilindro, este gas se encuentra en forma líquida, ¿sí? Aquí no hay necesidad de hacer ningún movimiento. Es más, dense cuenta, una diferencia que también tienen es de que el extintor de polvo y el extintor de gas, ¿sí?, es de que el de polvo tiene un manómetro y el de gas no lo tiene. ¿Por qué uno sí lo tiene y otro no? Porque acuérdense que el polvo, pues este no sale a presión por sí solo, es decir, algo tiene que expulsarlo. Y en este caso puede ser nitrógeno, ¿sí?, o puede ser CO2, lo que pueda tener el extintor de polvo como agente expulsor o inyector. Y el CO2, pues no lo necesita, ¿por qué? Les repito, este es un gas que genera su propia presión. Entonces, por eso es de que uno tiene manómetro y otro no lo tiene, ¿sí? ¿Qué más debemos de saber de los equipos extintores? Conocer o interpretar lo que nos dicen las etiquetas. ¿Qué es lo que nos dicen las etiquetas? Primero, nos viene la etiqueta de servicio, es decir, del proveedor. En él nos viene, por ejemplo, cuándo fue cargado, ¿sí? Nos dice cuánto pesa, qué tipo de producto tiene, aunque simplemente de ver el puro equipo nosotros sabemos o debemos de saber qué tipo de agente extinguidor contiene. Pero también nos habla de la fecha que se hizo la última recarga y en algunas ocasiones también nos dice, o en algunas calcas nos puede llegar a decir cuándo es el vencimiento del mismo. Recuerden, los equipos extintores de polvo químico seco caducan al año, ¿sí? Si traen extintor en su coche, revisen el extintor, revisen la caducidad, porque muchas veces no conocemos que los equipos tienen una caducidad. No el equipo como tal, es decir, no el cilindro, sino el contenido. Caducan al año y traen una fecha, entonces, de ahí cuéntenle a un año y tienen la caducidad. Ahí van a tener ustedes su caducidad. Por eso es importante que revisen los equipos que puedan llegar a tener. Bien, ahora, ¿cómo utilizar el equipo
Extintor. Hace un rato les comentaba del mantenimiento y de la revisión que tenemos que hacerle al equipo, ¿sí? Y les comentaba también que esa revisión la podemos hacer rápidamente al momento que ya vamos a utilizarlo. Obvio que esta revisión es en cuestión de segundos. La forma correcta de agarrar un extintor es esta. No hay ninguna otra forma de agarrarla, ¿sí? No es agarrarlo ni así, ni cargarla bajo el brazo, ni tampoco mucho menos ponerla en el hombro. La forma correcta y mejor es agarrarla de esta forma. Es válido que lo pongamos en el piso, porque tal vez por alguna situación pues no la podamos cargar o sea mucho el peso, ¿sí? Y es válido que lo pongamos en el piso y desde ahí lo podamos nosotros disparar, aunque esto nos va a restar maniobrabilidad, ¿sí? Pero es válido que lo podamos hacer de esa forma. Cuando yo lo empiezo a disparar, siempre es importante que yo dirija la manguera o el chorro de polvo, en este caso, tratando de cubrir toda el área de lo que se está quemando. No es quedarme solamente estático creyendo que solamente al disparar el chorro de polvo pues va a ser suficiente para apagarlo. Siempre hay que cubrir toda el área en forma de zigzag, ¿sí? Para poder apagar el fuego de mejor forma. Esa es la aplicación de la técnica que mejor resultado nos va a dar. ¿Qué también es importante y qué recomendamos mucho? Cuando el fuego es, o lo que se está quemando son materiales derivados del petróleo, decía hace un ratito, como puedan ser gasolina, diésel, algún solvente, es decir, que sean líquidos, ¿sí? La recomendación es que aun y cuando lo hayamos apagado, siempre es importante que al retirarlo lo hagamos dando pasos hacia atrás, aun y cuando ya esté apagado. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo lo apago y al momento que ya lo veo apagado, pues me volteo y trato de retirarme, puedo hacer que en el momento pueda volver a surgir el fuego y yo voy a estar de espaldas. Les comento esto ¿por qué? Porque ha pasado inclusive en prácticas. Entonces la recomendación siempre es apago, 1, 2, 3 pasos, entonces sí, cuando ya esté a una distancia, puedo voltearme con toda la seguridad del mundo, aún y cuando encienda, bueno, yo ya voy a tener una distancia y que no me pueda afectar. Esa es la recomendación que se hace para cuando nosotros hacemos el uso de lo que es el extintor. Seña universal. Cuando un extintor ya está vacío, lo vamos a acostar en el piso. Cuando ustedes vean un extintor acostado en el piso dentro de una situación de emergencia, ese es el significado de que ese extintor está vacío. Si tú a la distancia, a donde alcance tu vista, ves un extintor que está recostado en el piso y tú necesitas uno, pues recuerda, no es necesario de que vayas por él hasta donde este se encuentra. Esto es seña de que ese extintor está vacío. Bien, quiero mencionarles una diferencia también que podemos encontrar al momento de que utilizamos tanto un extintor de polvo con un extintor de gas, y es la diferencia que hay entre ellos cuando nosotros los utilizamos al aire libre. Cuando nosotros utilizamos los extintores tanto de polvo o de gas al aire libre, tenemos una diferencia. ¿En qué consiste esa diferencia? Es en la distancia que podemos nosotros trabajar un conato de incendio o atacar un conato de incendio. Por ejemplo, si yo utilizo un chorro de polvo a la intemperie, yo fácilmente voy a tener de distancia entre 1 metro y 2 metros aproximadamente que me va a alcanzar, ¿sí? Cosa que no sucede con el CO2. Recuerden que hace un rato les dije que el CO2, cuando nosotros lo disparamos, esto es en forma de nubes de gas, ¿sí? Entonces, esto no me va a dar una distancia, como tal.
Si yo quisiera apagar, nada más para que se den una idea, que el fuego fuera aquí donde tengo mi cilindro, y si yo quiero utilizar un extintor de CO2, más o menos tengo que hacerlo a esta distancia para tener un buen funcionamiento. Imagínense a qué distancia estoy yo. ¿Sí? No son los 2 metros que yo tengo, por ejemplo, de ventaja con el CO2. Esa es una diferencia que también tiene uno con él. Si se dan cuenta, les he hablado mucho sobre estos dos equipos, porque les vuelvo a decir, estos son los más convencionales, son los que más vamos a encontrar. ¿Sí? El de polvo, sobre todo, es el que traemos en el coche, es el que vamos a encontrar en el cine, es el que vamos a encontrar en el restaurante. ¿Sí? Estos son los más convencionales. Les decía hace un ratito, tenemos el de agua, sí lo hay, no es muy común, pero sí lo hay. Tenemos el de espuma también, que también no es muy común, pero lo hay. Estos son los más convencionales. Ahora, ¿dónde puedo utilizar el de CO2, por ejemplo? Hablábamos hace un rato de los juegos de clase C, otra vez lo menciono como ejemplo. Hablábamos de que son juegos eléctricos o electrónicos. El CO2 es un extintor adecuado para utilizarse en este tipo de juegos porque el CO2, ¿sí?, es un gas inerte, es decir, es un gas muerto, si lo queremos llamar así, que su principal característica es que no es conductor de electricidad. Y también tiene otra característica, que no deja ningún tipo de residuo. Es decir, imaginemos que tenemos un cuerpo de incendio en una computadora, ¿sí?, en un centro de carga, hablando de este tipo de aparatos. Por ejemplo, en una computadora, imaginemos todas las computadoras, pues todos los microchips, todo esto que tiene este tipo de aparatos. Yo le puedo llegar a disparar un extintor de CO2, ¿sí?, y yo no voy a dañar ninguno de estos chips, no voy a dañar la información que pueda llegar a tener, porque les repito, no dejan ningún tipo de residuo. Sin embargo, si yo le disparo a una computadora un extintor de polvo químico seco, puede hacer que yo le provoque más daño al equipo con el polvo, sí, que lo que pudiera estarle provocando ahí el pequeño corto que le esté ocurriendo ahí a la computadora. Aunque bueno, tampoco no quiero decirle no lo disparen o no se lo disparen. Aquí depende mucho de la situación. Es obvio que si yo tengo la computadora que se me está incendiando, pues lo primero que hay que hacer es apagarlo con lo que sea. Obvio, menos con agua si esto está conectado. Pero bueno, eso ya depende de la situación del momento y sobre todo depende también mucho de la persona, del criterio de la persona o del brigadista que vaya a disparar ese extintor. Bien. Por mi parte, no me resta más que agradecerles. Yo sé que el tema de contraincendio es muy amplio, demasiado amplio. Esto está comprimido a este espacio de tiempo. Espero tener la oportunidad o espero que tengamos ya la oportunidad de regresar a los cursos presenciales y va a ser mucho mejor, incluyendo una buena práctica. Les repito, mi nombre es Antonio Castillo. Muchísimas gracias.